listos ya en tu canal, Expert TV, en tu programa, Volver a Empezar, y hoy tenemos un invitadazo, nuestro queridísimo maestro Ricardo Fernández, especialista en Derecho, ¿qué? Constitucional. Cuando me dijiste eso, Ricardo, yo dije, ¿qué es eso? Si de por sí yo tengo como en un plano la parte de los abogados y las demandas, como muy en un área de mucha ignorancia. Yo creo que muchos de nuestros amigos a lo mejor coinciden porque existe algo llamado miedo cuando empieza un proceso legal. Y bueno, yo creo que lo primero que se viene a la mente es, no, yo no quiero llegar a la cárcel. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Carlita, gracias por la invitación. Expert TV, extraordinario medio para poder comunicar sensaciones, emociones y sobre todo experiencia y conocimientos. No, hombre, gracias a todo tu público. Gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. Y bueno, este es un programa en vivo, Ricardo. Entonces, sí. Pues muchos saludos a todos los que nos acompañan en este canal. Y bueno, yo quisiera que pues ya teniendo aquí a Ricardo, que nos expliques de qué se trata esto que tú haces. O sea, ¿qué quiere decir derecho constitucional y amparos? ¿Qué significa? Mira, todos los estudiantes de abogados, los abogados ya titulados, vamos desarrollando diferentes vocaciones y especialidades, como los médicos, los mismos contadores, tienen algunas ramificaciones muy particular en la praxis diaria, y entonces yo escogí el camino coincidentemente de lo que es la defensa de los derechos humanos. Okay. Y entonces todo lo que involucra el derecho constitucional, pues son garantías que anteriormente estaban reconocidas en la propia Constitución y que hoy, a partir de una reforma, hoy ya tenemos por encima de todo. Y entonces el juicio de amparo es un medio de control constitucional, es decir, en castellano lo que quiere decir para todos nosotros es que el juicio de amparo lo que permite y lo que verifica y se asegura es que no se viole lo contenido en la Constitución. Y eso es una maravilla. Y en términos vulgares, que la gente nos entienda en este aspecto de, ¿tú en qué me puedes ayudar? Si yo pongo un negocio, ¿tú me puedes ayudar con eso? Definitivamente. En términos prácticos y para que todos lo entendamos, es cualquier acto de autoridad es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo. Es decir, si la autoridad no me quiere dar un permiso para poder poner un negocio, cualquiera que sea el giro, en donde tú quieras ponerlo, el juicio de amparo te va a dar la gran virtud de obligar a la autoridad a que te dé el permiso. Oye, qué interesante, Ricardo, porque si bien te decía desde un principio, tu programa de Volver a Empezar, quiere decir que podemos volver a empezar en cualquier área, en cualquier ámbito, pero va muy pegado con lo tridimensional del ser humano, el cuerpo, mente, espíritu. Y algo que mueve mucho al ser humano son las emociones. ¿Qué pasa en esta área del derecho? Tienes derechos y también obligaciones, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el individuo emocionalmente, Ricardo? ¿Qué pasa ahí? Mira, puedo decirte que a nivel nacional nadie se ha preocupado, ni nadie se ha cuestionado, amigos, sobre qué siente una persona cuando va a ver un abogado. Claro. Es una gran incógnita. Quizás en términos egoístas y en términos personalísimos, nadie nos hemos preguntado, ni nadie nos hemos preocupado qué siente el cliente cuando viene a verme como abogado. Claro. Y que además, bueno, no tiene que ser una crucifixión y tampoco un gran problema. Pero antes de responder la pregunta, tenemos que ser muy claros. Lamentablemente el abogado goza de muy mala fama. Y es una fama y es un antecedente histórico que hoy nuestros jóvenes que salen con mucho esfuerzo, ya como licenciados en Derecho, heredan un mote, heredan lamentablemente malos adjetivos por culpa de abogados que tuvieron malas conductas inapropiadas, que además dañaron a los clientes, y eso hace que gocemos de mala fama. Retomando la idea central, cuando un cliente, una persona común y corriente, llega a ver a un abogado, llega con mucho miedo, claro. Llega con una expectativa de dolor, llega con una expectativa
quizás de asalto, no sabe si el abogado le va a robar dinero, si le va a cobrar demasiado alto, quizás en algunos casos ni siquiera le haga el trabajo, claro, le quede mal. Y entonces las emociones del cliente, aunadas al problema legal que trae, se hace una gran bola de nieve. Oye, porque estamos hablando de confianza, Ricardo. Sí. Estamos hablando de poner mi vida, mi economía en tus manos, abogado. Claro, tu libertad. La libertad, sí, porque al principio te decía, no, yo creo que el primer miedo de las personas es, yo no quiero llegar a la cárcel. Y además, cuando hablas de amparo, luego te transportas a las novelas y dices, es que el amparo sirve para sacarme de la cárcel. Propiamente no. El juicio de amparo no es exclusivo del área penal. Claro. El juicio de amparo es una área del derecho, es un juicio propiamente que permite fortalecer esos derechos humanos para que no sean violados por la autoridad. Y entonces sí, habría que decirle al cliente, oye, ¿en verdad te sientes mal de estar aquí conmigo como abogado? No tengas miedo. Vamos a establecer un vínculo de confianza, vamos a establecer un vínculo de honestidad y ese tiene que ser la prioridad para todo abogado. Claro. Pero la realidad es que el cliente quizás salga del despacho, quizás salga de esa entrevista con el abogado aún más asustado. Claro, ya empezaron las preguntas aquí de los amigos, ya me están preguntando aquí, oye, esta parte de los que venden en el área pública, ¿qué pasa? Porque dice, yo quiero poner un negocio, pero de repente me quitan, claro, de repente no tengo un derecho, claro, de repente me quieren ubicar y ahí no vendo. ¿Qué pasa con esta gente, claro, que está buscando este tipo de amparos? Pues imagínate que yo estoy situado en un momento crítico de economía familiar y deseo poner un puesto de jugos de naranja. Ok. Que además yo soy de Puebla y en Puebla hay en cada esquina un puesto de jugos de naranja. Y bueno, junté mi dinerito, compré mi costal de naranjas, mi exprimidor, mi sombrilla y mi mesita. Y de pronto voy al municipio para cumplir con lo que la ley exige, que es el cumplimiento de la normativa en materia de ambulantaje o comercio en vía pública, depende del estado como lo denominen, y entonces el municipio me dice, no te doy el permiso en razón de que ya hay muchos comerciantes del mismo giro en la misma calle. Claro. Pero tú quieres estar ahí por muchísimas cuestiones personales. Claro. La Constitución manda en el artículo 5 que cualquier persona puede dedicarse al oficio, profesión, labor que le convenga, que él elija. ¿Y donde él quiera ponerse? Y donde él quiera ponerse. No está a criterio de la autoridad darte el permiso donde él quiera ponerte. Oye, yo creo que esto a nuestros amigos que tienen este tipo de negocios o este tipo de modus vivendus, claro, que se quieran poner en algún lugar, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo se pueden amparar? ¿Es legal que lleguen y les quiten la mercancía, inclusive los golpeen? Imagínate que hoy en día es muy común que está la señora que vende las gorditas en la calle, que vende los tacos, y de pronto llega la gente de aquí en México, las delegaciones o municipios ya actualmente, en Puebla o en la gran mayoría de las ciudades, el municipio llega a través de su departamento de normatividad y los levantan y se van. Sí, claro. Para que pueda la autoridad hacer esa acción, que además no deja de ser un acto violatorio de derechos humanos, tiene que cumplir con formalidades esenciales del procedimiento, amigos. La Constitución establece en el artículo 16 que todo acto tiene que ir debidamente fundado, es decir, te tienen que mencionar los artículos de la ley y tiene que ir motivado, es decir, tiene que haber una explicación, un razonamiento lógico, jurídico, de por qué te están quitando. Y además tiene que ser por escrito. ¿Y cuál es la realidad, Ricardo? La realidad es que estas personas ni siquiera llegan a un abogado. No. Y el sentimiento, la emoción, la frustración, más que nada, el enojo, pero deja de todo eso, la pérdida de la mercancía, de la economía, y esto es un abuso. Sí, la autoridad tiene derecho, porque además conforme al principio de legalidad que dice
La autoridad puede hacer todo lo que la ley le mande y el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. La ley establece claramente que la autoridad puede llegar y removerlos, quitarlos. Okay. Eso es innegable. Lo que no puede hacer es hacerlo de manera arbitraria. Okay. Tú tienes que notificarle al particular el por qué lo están moviendo. ¿Y en dónde le tienen que notificar? El problema es ese. El problema es ese, Carlita, que pues sí, lamentablemente la autoridad en esa zona de confort y en esa pereza que los distingue, lamentablemente no investiga, no sabe el nombre del comerciante que está en vía pública, no investiga el domicilio donde claro. están, y ellos se escudan en la figura de la flagrancia. La flagrancia es encontrarte a ti cometiendo un ilícito. Claro. Es la única excepción para no darte ninguna razón y tampoco darte ningún mandamiento por escrito. Oye, Ricardo, en un momento ilícito, vender gorditas, vender jugo de naranja, vender, el centro está, bueno, ¿no? Atiborrado de vendedores ambulantes. Claro. Y es un círculo vicioso, ¿estás de acuerdo? Porque curiosamente los líderes de estas personas pues son del gobierno. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Porque ya no entendí. Bueno, pues entonces ya ahí nos vamos a otro ámbito que es el tema político, el nivel mediático que necesitan ellos y de acarreo, bueno, pues implica agrupar gente, pero el tema aquí es que yo estoy a favor de que exista normatividad que deba de cumplirse, ya sea para vender un jugo de naranja, un vaso de agua o vender gorditas, tacos o abrir un establecimiento grande. Yo estoy a favor, soy un enamorado del derecho constitucional. Hay normas que se tienen que cumplir. En donde ya dejo de estar enamorado es de la arbitrariedad. Claro. No puedes permitir que el gobierno abuse del poder que tiene para violarle a una persona que venda un jugo, un taquito o sea dueño de un establecimiento sus derechos humanos. Eso no es permitido. El problema aquí es que el gobierno, hay que decirlo de esta manera, es débil. Cualquier gobierno, federal, estatal o municipal, lo digo tajantemente, son débiles. Y entonces la política del miedo sirve para amedrentarte a ti, comerciante, y entonces dejes de hacer algo. La reflexión que tenemos que concluir siempre que hablemos de un tema de juicio de amparo, de derechos humanos, Carlita, amigos, es que tenemos que hacer todo por cumplir. Esa es una realidad, no podemos pasar. Sí, por supuesto, hay responsabilidades, ¿no? Siempre. Obligaciones, y obligaciones, hay derechos, claro. Siempre. Pero si la autoridad no te permite el cumplimiento de esas obligaciones, entonces haz valer tu derecho, como el juicio de amparo. Te garantizo que si buscas un especialista en derecho constitucional y amparo, va a ganar el juicio de amparo para el efecto de que te den a ti el permiso. ¿Eso sale caro, Ricardo? Porque bueno, ¿estás de acuerdo? O sea, dice, perdí mi negocio, perdí acá. ¿Qué pasa con eso? Mira, el tema de honorarios es un tema muy subjetivo. Claro, depende del cliente. Sí, además depende del cliente, pero además también depende del abogado. Okay. Nosotros en la academia, yo me congratulo de ser parte de la academia de UPAEP en Puebla, estoy en la Facultad de Derecho, y les enseñamos a nuestros alumnos que cuánto debes de cobrar, pues será en base a lo que te costó a ti aprender a hacerlo. Claro, por supuesto, pues no es regalado. Oye, ¿no? Los gritos que recibieron en el salón. Oye, Ricardo, pero ¿has regalado algún tipo de asesoría o algún tipo? Sí, claro. Me imagino sí, que sí, luego. ¿no? Digo, ¿sabes qué? Estoy convencido de que a la vida le tienes que devolver una parte importante de lo mucho que te ha regalado. Sí, y hay casos que hasta yo como terapeuta, sí, ¿no? De repente dices, hay que ayudar. Sí, mira, después de 19 años de litigio y de dedicarme al derecho, te puedo decir que siempre hubo, desde el primer día, clientes que aún pudiendo pagar la asesoría o el juicio, uno lo hace con el ánimo de ayudar. Y eso incluye a la familia. Entonces, no, por favor, porque luego sale más cara la familia que los amigos. Hay unos conflictos ahí maravillosos, pero también tienes que ser congruente. Oye, dice, tienes que ayudar. Y los demando. No, la verdad es que
cuando uno tiene un compromiso social y cuando uno está comprometido con la labor y con el juramento que se hizo cuando uno se titula y es licenciado, al menos en mi caso, el romanticismo y ese idealismo está por encima inclusive del dinero. Sí, por supuesto. Al menos a mí en lo particular me da muchísimo placer el poder ayudar, pero sobre todo ganar. El tema ganarle a la autoridad, el tema de ganar en la defensa de los derechos de mi cliente, eso, pues sí, el cheque puede salir por varios ceros, Carlita. Es una carrera que te deja muchísimos beneficios económicos, pero el ver una sentencia que sale en tu favor, indistintamente eso de que no sea, tiene precio, no señores. tiene precio, en verdad, aunque lo hayas cobrado caro o bajo, la verdad es que eso es una maravilla, porque entonces reafirma que estás en el camino correcto y que tienes que estudiar todos los días. Claro, porque la ley cambia. Sí, todos los días, todos los viernes, la Corte emite lo que conocemos los abogados como jurisprudencias, que son criterios que la Corte emite respecto de algunos casos en concreto. Claro. Todos los viernes salen criterios. Yo tengo una persona a quien admiro muchísimo, que es el maestro y doctor hoy, José Eduardo Tellez Espinosa, él es magistrado federal, y él nos enseñó en la maestría y en el día a día, porque gozo de su amistad, de decirnos, oye, entre todos aprendemos y entre todos enseñamos. Okay. Entonces, a veces el abogado se sube al ladrillo y nos mareamos y nos convertimos en esos entes soberbios. Te toca el poder. Sí, ¿no? nos marea también, pero la vida te da muchísimos golpes y muchísimas enseñanzas todos los días. Cuando sale una sentencia en contra, porque no estamos exentos de también recibir golpes por parte de los juzgados en algunos casos. Y entonces, bueno, uno aprende que todos los días hay que estudiar. ¿Y qué aprendizaje, no, Ricardo? Porque, digo, como abogados, estando de este lado de los abogados, dices, ese caso me va a dejar un aprendizaje. Claro. Y un aprendizaje emocional, un aprendizaje psicológico, un aprendizaje de crecimiento. De vida, claro. Y entonces, cada que termina un caso, quiero creer que es volver a empezar, ¿no? Volver a empezar, y el que viene y qué me dejó el otro y qué aprendí del otro. Y bueno, yo quiero resumir el caso de nuestros amigos que venden y que tienen sus negocios en vías públicas, preguntándote a ti, yo, Carla, voy a poner un puesto de bolitas o de estuchitos o no sé. Llegan, me levantan, ¿qué hago después de ahí? ¿Cómo vuelvo a empezar? Mira, primero que nada, no te pueden privar de la libertad, porque es una falta administrativa. Amigos, no permitan que llegue la policía y se los lleve y los suban a la patrulla. Eso es completamente ilegal. Hemos visto infinidad de películas en donde al comerciante lo suben y vámonos. En los 80s era muy recurrente. Sí. Hoy no debe de pasar. Es muy probable que aseguren la mercancía. No puede. Y si es que se atreviera a hacerlo, la autoridad tiene que dejarte un papel donde te detalle exactamente las razones, los fundamentos legales y sobre todo quién queda en resguardo o depósito de las cosas. Y bueno, ¿qué tienes que hacer? La sugerencia, tienen que buscar un asesor jurídico. Es importante. Sí, es muy importante y creo que abrimos una nueva ventana en esta emisión y en este gran programa que diriges, Carlita, y es la asesoría preventiva es fundamental para la vida de cualquier persona. Nos tiene que caer el 20, como decimos todos los días. Todos somos personas jurídicas. El mundo en el que vivimos es jurídico. Amigos, ahorita que salgas terminando el programa, vas a ir seguramente a la miscelánea, a la tiendita de enfrente a comprar un gansito y vas a pagar impuestos sobre ese gansito. Claro. Es jurídico. Cuando cruces la calle puedes inclusive no fijarte y atropellar o estorbar o tirar de la bicicleta al que venía. Claro. Es jurídico. Cuando te subes a tu coche, Carlita, y estás en pleno tráfico y quieres acelerar y le pegas al de enfrente, es jurídico. Claro, porque muchas veces por evitarnos un problema, una bronca, pues no hago nada. Sí. Yo lo he vivido en mi corta vida, Ricardo. Yo he tenido asuntos legales y he cedido el perdón por ahorrarme el sufrimiento emocional. Sí. Y muchas veces dices, hubiera, ¿no? Claro. Pero ahorita tocaste un punto bien importante, una cultura preventiva. Es triste, pero no la hay clínicamente hablando, saludablemente. Imagínate jurídicamente, ¿no? La gente piensa que
a lo mejor es dinero tirado a la basura, o que a lo mejor voy a perder el caso y hasta la cárcel voy a ir a dar, y yo creo que es mera ignorancia del individuo, ¿no? De que no nos podemos documentar más. Claro. ¿Dónde buscamos? ¿Dónde? ¿Cómo le hacemos? Tú me platicaste de un súper diplomado que vas a hacer, que me encantó el tema. Compártenos el tema, por favor. Con mucho gusto. Mira, el tema preventivo es fundamental y como tú atinadamente lo dices, lamentablemente vamos al odontólogo, al dentista, hasta que nos duele la muela. Ah, sí, es horrible. Vamos con el contador hasta que nos llega la multa de Hacienda o la visita. O ya te voy a hacer auditoría. Claro. O vamos con el abogado hasta que me llegó el requerimiento o la imposición de sanción. El tema preventivo es fundamental. Amigos, tenemos que compartir conocimiento y experiencia, pero si queremos ser un país de primera, tenemos que comportarnos como ciudadanos de primera. Y definitivamente el tema preventivo cuesta. Por eso no vamos con el abogado, con el odontólogo y con el contador, porque sabemos que cuesta, pero ¿saben algo? Carlita, lo correctivo cuesta el triple. Oye, tocaste un punto, ayer platicando con una persona, que por cierto le mando saludos a Cris, él trabaja en el IMSS, y me decía, Carla, para cambiar la cultura del IMSS, primero tienen que cambiar los derechohabientes. ¿No? ¿Por qué? Los derechohabientes, perdón. ¿Por qué? Porque dice, ellos son los principales que no cuidan las instalaciones, que no obedecen reglas, que dejan la basura en las escaleras. Bueno, me comentó que han encontrado condones, toallas sanitarias en el camino de las escaleras. O sea, esto es una gravedad de higiene en una clínica. Y ciertamente lo acabas de decir tú, para que generemos una cultura, un cambio, debemos volver a empezar por nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me voy a involucrar en estos temas? Porque todo debe de ser preventivo. ¿Qué hacer en caso de un evento de abogados, no? O qué hacer en caso de el fallecimiento, seguros de vida. Mira, es algo fundamental en la vida de cualquier persona. Llámese comerciante, llámese empresario, llámese joven, llámese adolescente o llámese profesionista. Lo preventivo tenemos que aprender que nos va a evitar trámites engorrosos y juicios que van a ser muy largos y que además nos van a costar muchísimo dinero. El único que pierde es el actor y el demandado. Las dos partes. Aunque uno gane el juicio, los dos van a perder tiempo y dinero. Porque tuve que pagarle al abogado y al asesor para un juicio o por algún asunto. Preocupado precisamente por esa situación que no tenemos la cultura preventiva y muchísimo menos en la jurídica. Carlita, en septiembre, a finales de septiembre, vamos a lanzar un diplomado que se llama Aspectos Jurídicos para no abogados. Para no abogados. Señores, ¿quién se puede inscribir ahí? Mira, cualquier persona puede tomar el diplomado. Va dirigido precisamente a los ciudadanos, a la gente de a pie, a los que sabemos que somos mortales y tenemos sangre roja, Carlita. Esas personas que necesitan saber cómo divorciarse, cuántos de pensión alimenticia. Oye, el divorcio, no inventes. Y no estamos fomentando la cultura del divorcio. No, claro, pero es un tema pero es un fenómeno tan que existe delicado. Social. Existe. Tan delicado, digo, yo he sido víctima de esta parte de las pensiones y es un tema tan tedioso, o sea, que dices, carajo, si éramos los padres. Y además, oye, tan simple como cómo elaborar un pagaré, amigos. Exacto, ¿cómo elaborar un pagaré? Por no haber llenado correctamente el título de crédito, puedo perder el juicio. Oye, a ver, un punto importante para los pagarés. ¿Debo o no debo ponerle fecha? Sí, claro. Porque hay muchas creencias que dicen que si le pones la fecha tiene una caducidad. Es que ese es lo más importante de ir al diplomado de aspectos jurídicos para no abogados, porque van a estar ahí tanto empresarios como trabajadores, personas a las que se le deben y personas que deben el dinero. Entonces, tú me estás dando una óptica de la persona que prestó el dinero. Así es. Es decir, si no le pongo fecha, entonces tengo un título de crédito amplio por cuanto hace su vigencia. Y el que recibe el dinero dice, ponle fecha. Claro, porque le da certeza jurídica. Claro, por y supuesto. además, lo mejor,
creo que lo amarras para que pague en una fecha cierta. Es decir, no todo es ventaja y desventaja. Lo que se tiene que hacer es cumplir con las formalidades. Ese es el punto. Pero además, parte de la enseñanza es que tú para cobrar un pagaré tienes 3 años para hacerlo. Si en 3 años no lo cobraste, el pagaré en sí mismo deja de tener fuerza y se convierte solamente en un documento. Y tienes que demandarlo en otra vía mercantil. Claro, todo esto es cultura. Fíjate, yo te voy a platicar una experiencia. Antes yo era distribuidora de una marca muy reconocida de los mejores plásticos en México, ¿no? y me quedé, te voy a platicar la experiencia tan garrafal. Sí. Me quedé como con 800 pagarés. Te estoy hablando de una deuda de como de $1 millón de pesos de las vendedoras. Sí. Y justo contraté un abogado para que fuera y los cobrara, ¿no? Y al abogado pues le das su dinero. Pues ¿qué crees que pasó, mi querido público? ¿Qué creen que pasó? No creo que sea pasó? Pues cobraba y me decía que no le pagaban. Y yo me quedé con una mano adelante y otra atrás, y el único que ganó en aquel momento fue la abogada. Fue la abogada, se llama Norma, y si me estás escuchando muy mal, tacha, ¿no? Sí. O sea, eso, pero hay un karma. Pero, por ejemplo, yo, en la ignorancia de, ¿y qué hago? ¿Cómo la demando? ¿O qué hago? O sea, imagínate, qué delicado. Esa es la práctica que debemos evitar. Lamentablemente, pues existen academias, instituciones educativas que no se preocupan por inyectar principios y valores a los estudiantes, a los alumnos. Son fundamentales para crecer. Ayer me hacían una entrevista, un medio de comunicación en Puebla, y me preguntaba, ¿cómo le hacemos para evitar la discriminación en Puebla? Dije, bueno, pues no es sacar de la manga un conejito o un papelito y ya desaparece. No, por supuesto que la discriminación es más complejo. Es un fenómeno que viene desde casa. Claro. Los niños copian desde el trato o el maltrato a la persona del servicio doméstico, y eso lo refleja allá afuera. Entonces, el tema es de casa, y es lo mismo con el tema jurídico. Las instituciones, afortunadamente en Puebla, UPAEP sí se preocupa por el tema de la dignidad de la persona, pero tenemos lamentablemente un 90% de instituciones que no fomentan el respeto a la persona. Entonces tendremos que hablar de esta parte de valores. Sí, claro. De que un abogado también debe de tener este valor agregado de la conciencia, claro, del valor de honestidad, claro, de responsabilidad, claro, de que no están tratando, claro, con objetos, Ricardo, por favor. Cuando alguien se acerca a un abogado es porque lo que buscamos es una solución. Y bueno, a mí también, platico mis casos, claro, porque pues es la única evidencia que tengo. No, claro, te voy a inventar que Slim tiene los mejores abogados del mundo. No creo. Pero bueno, yo recuerdo una ocasión en uno Voy a decir en uno de mis divorcios, que no son dos, porque Miguel siempre me cotorrea con los divorcios. Yo recuerdo que el abogado se acercó y me dijo, vamos a decir esto y esto y esto. Entonces me le quedo viendo y le digo, pero eso no pasó. Claro. Y le digo, ¿por qué tengo que agregar? Claro. Porque quieres ganar el juicio, ¿no? Pero dije, no, o sea, no se trata tampoco de darle en la torre a la expareja, porque al final sigue siendo el papá de tus hijos. Pero ¿cuántas mujeres, por miedo, por autodefenderse, dicen, sí, súmale tal y ponle tal, porque son las dos partes? Ayer mismo posteaba yo en Facebook un video en donde se evidencia cómo con tal de ganar las mujeres, no puedo generalizar, pero al menos las que están en un problema conyugal, de divorcio, de separación, de pensión alimenticia, utilizan lo que conocemos como la alineación parental. Así es, la alineación parental. Es dañar a los hijos poniéndolos en contra y hablando mal del otro padre de familia con tal de que sufra y pague la cuenta. Oye, pero no nada más las mujeres, los papás también lo hacen, ¿estás de acuerdo? Y precisamente comentaban mujeres, es que no nada más son las mujeres. Yo puse, a ver, aclaro, el tema es los padres de familia cuando están sujetos al problema y a la diferencia con el otro,
lo que hacen es perjudicar a los menores. Claro. Definitivamente. ¿Y cómo los haces a un lado? Porque estás de acuerdo, son parte de la situación, son parte del problema, pero bueno, sí, aquí queridas amigas, queridos amigos, invitarlos a que no hagamos uso de objeto de los hijos. No. Ellos son punto y aparte. Y bueno, ahorita estamos hablando de esta parte de los divorcios. Claro. Y muy importante, las emociones, ¿no? Yo comentaba en uno de los programas, hay que aprender esta parte de inteligencia emocional, Ricardo, porque fundamental. Las emociones que más se viven en un divorcio es la ira, el enojo, que pues se va la ira, ¿no? La frustración y querer autodefenderte de alguna forma y agarrando lo que encuentras. El coraje hacia el otro o la otra porque me hiciste o me deshiciste, pero hay que reconocer, el coraje no es contra el otro, es contra ti mismo, porque no pudiste contra la situación familiar que se dio en el entorno. Así es. Pero es de naturaleza humana querer trasladar mi culpa a ti. Así es. Porque te siento como un socio, porque eres mi compañero o compañera, y entonces tú también tienes que sufrir lo mismo que yo. Nada más que hay una cuestión, cuando estamos inmersos en un conflicto familiar, no nos imaginamos y no podemos sentir lo que el otro o la otra está sintiendo. Jamás vas a sentir lo que esa persona está sintiendo, está viviendo, está pasando. Sí. Y tomemos en cuenta, amigos y amigas, que la percepción en ese momento es muy distorsionada. Sí. Porque tú puedes tener una percepción de la situación y yo puedo tener otra, claro, claro. Y los dos están en lo correcto. Sí, y además en temas familiares, para los abogados, no es fácil, hay que tener mucho estómago y mucha entraña. Ve uno situaciones familiares, amigos, bien complicadas, en donde lamentablemente, como bien lo dijiste muy atinadamente, todos quieren ganar. Sí, claro. Pero lamentablemente los únicos que pierden son los menores. Los menores. Y bueno, aquí yo quiero preguntarte algo importante con este tema de la alineación parental, que es lo que hacen los papás. Sí. ¿Qué pasa si en el juicio, qué puede pasar si obviamente con pruebas y demás se dan cuenta que la mamá está ejerciendo este tipo de problemas hacia el hijo? Sí. Legalmente, ¿qué pasa con eso? Mira, dependerá esencialmente de la legislación civil de cada entidad. Okay. Hay que reconocer, amigos, que afortunadamente en México cada estado es libre y soberano y cada uno de los estados tienen sus propias legislaciones y sus propias normas. Yo te puedo hablar del estado en el que trabajo, que es Puebla. En Puebla la alineación parental ya está establecida, ya está reconocida, y entonces una persona, uno de los padres de familia que se ha sorprendido fehacientemente realizando conductas de alineación parental, es decir, hablar mal del otro padre con sus hijos, denostándolo, perjudicando su imagen, entonces puede ser susceptible inclusive hasta de pérdida de guardia y custodia. Ok, es importante, amigos y amigas, que sepamos esto, porque es muy fácil decir tu mamá es una loca o tu papá es un huevón, o estarle diciendo no mereces el padre que te di, ¿no? Esto es muy delicado, porque independientemente del gasto económico, emocional y psicológico de toda la familia, bueno, el trauma hacia los hijos es impresionante. Y quiero, como terapeuta te digo que no lo hacemos consciente, ¿no? Claro, o sea, muchas veces lo hacemos por dolor, por miedo, pero sí es muy importante, queridos amigos y amigas, que hagan un espacio, un alto y que trabajen ese enojo, esa ira, lejos de los hijos, ¿no? Y que después retomen, porque si es algo muy que se da mucho, yo como terapeuta lo veo, es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y tú como abogado, bueno, tú dices, estos están dando en la torre, ni a quién ayudarle. Y es que además nosotros como abogados tenemos que referenciar con el terapeuta. O sea, es fundamental la terapia. Así es. Pero no correctiva. No, por supuesto. La terapia tiene que ser, inclusive en estos temas preventiva emocionales, también. Fundamental preventiva. Nosotros en México no tenemos, en materia de psicoanálisis, de terapia psicológica, no tenemos ni siquiera un 1% ganado en materia de terapia. No, estamos en pañales. Estamos muy lejos. Ricardo. Sí. Qué importantes temas. Chicos y chicas, les voy a decir, chicos y amigas, manden sus preguntas. Estamos aquí en tu programa Volver a Empezar con este maravilloso invitadazo, porque de verdad este tema es de hacer conciencia y de abrir el panorama. Ese diplomado que tú me platicas, bueno, puede ser
una herramienta preventiva para muchas personas, ¿no? Esa es la idea, impactar precisamente culturalmente en la sociedad. No es un tema económico, porque además el precio es significativo, pero aquí lo importante es que las personas, los ciudadanos, los líderes sociales, esto va dirigido al presidente del fraccionamiento en el que vives, esto va dirigido a las asociaciones civiles, estas van dirigidos a cualquier persona que quiera aprender cuáles son sus derechos y lo que no debe de suceder cuando la autoridad haga algo en tu contra. Tienes que aprender a hacer de todo en materia jurídica. Me están preguntando aquí, ¿en dónde el diplomado? ¿A qué hora? ¿Costos? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿A dónde se pueden comunicar, Ricardo? Vamos a abrir el link en Facebook. Es la tercera semana de septiembre, todos los miércoles de 5 a 9 de la noche. Miércoles de 5 a 9 de la noche, allá en Puebla. Sí, en Puebla, va a ser en Puebla. Tenemos un aula de capacitación y con mucho gusto pondremos todos los detalles aquí con Expert TV. Oye, Ricardo, pues qué maravilla. Digo, me encantaría ir a ese diplomado. Ya pasé por esas cosas, pero nunca sabes qué va a pasar. Pero no nada más familiares, hay de todo. Hay de todo. ¿Qué más tenemos? ¿Divorcios? Contratos, arrendamientos. Uy, ese es un temazo, ¿eh? Oye, luego te voy a invitar para ver esto de las arrendamientos. Oye, ¿qué pasa cuando tengo que despedir un empleado o cuando yo soy empleado y me van a despedir? ¿Cuánto me tienen que pagar? Ese es un tema básico, ¿eh? Básico, fundamental. ¿Mobbing laboral? Sí, acoso. Oye, ¿qué te parece que te invito a un programa de mobbing laboral? Porque yo tengo muchos pacientes que no hablan, se quedan callados por miedo a que los corran, ¿no? Sí. Y esto es un aspecto legal importante que hay que aprender. Carlita, ¿qué pasa cuando la empresa no entera todas tus prestaciones sociales al Seguro Social o al Infonavit? No, hombre, bueno, ya me quiero imaginar. Responsabilidad. Claro. Muy bien, pues tenemos muchos temas que hablar, que platicar y todo esto es para ayudarte a ti, queridos amigos y amigas, en tu programa Volver a Empezar. Ricardo, como todo tiene que acabar. Yo lo sé. El programa también. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y venir desde Puebla. Para mí es un honor siempre tener aquí al maestro Ricardo Fernández, especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Y bueno, qué buenos tips nos diste. Señores, señoras que tengan puestos ahí ambulantes, no se dejen, no se lleven su mercancía, ya lo dijo aquí el maestro. Y si te estás divorciando, busca un buen abogado, aquí tenemos uno muy especial para ti. Y también vamos a buscar otros temas para que tú estés con esta prevención en derecho. Que no se pierda. El tema no debe ser correctivo, debe ser preventivo. Y bueno, Carlita, Expert TV, les agradecemos muchísimo a nombre de tu servidor y de la firma que represento, la invitación y siempre, por encima de todo, los derechos humanos. Siempre, no pueden estar en un segundo plano. Regálanos un número para que te llamen. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Facebook estamos Ricardo Fernández, así me encuentras, y un teléfono 2221-865700, un mensajito por WhatsApp y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Un besote, ahorita te lo doy en persona. Gracias. Queridos amigos y amigas, acuérdense, Carla Dueñas en Facebook, aquí en Expert TV, tu canal, el canal de los expertos, Volver a Empezar con Carla Dueñas. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Adiós.